Había muchos hombres ricos y famosos que enamoraban a la mulata de Córdoba sin que ella les correspondiera. Era una mujer muy hermosa, católica y recatada, extraordinaria y simpática, de buen carácter, a la que le hacían todo tipo de regalos y cumplidos sin lograr su amor. Muchos hombres por despecho decían que estaba enamorada del diablo. Estos comentarios se extendieron por toda la ciudad. Se decía que hacía magia, artes adivinatorias y brujerías. Incluso algunos afirmaban que de su casa salía un olor a azufre. Las malas lenguas decían que en las noches de luna la veían salir volando para ir a la fiesta que organizaban los hechiceros para adorar a Satanás. Se decían tantas cosas de ella, como el caso de que si alguien tenía un deseo que se pudiera considerar irrealizable, o bien se deseaba alcanzar un amor imposible, recurrían a la mulata para que les diera un brebaje y así obtenerlo. Estos servicios eran gratuitos y surgía la pregunta: ¿de dónde obtenía tanto dinero? Ya que realizaba obras de caridad, su casa era muy hermosa, con muebles y adornos caros y joyas exquisitas. Las demás mujeres le envidiaban porque siempre se veía joven. A pesar de los años, su fama corrió de Córdoba hasta México, que al llegar a los oídos de la Santa Inquisición fueron por ella, y esposada de pies y manos, con unas argollas fue encerrada y puesta a disposición del Tribunal del Santo Oficio. Tal fue la admiración de todos los habitantes, que salían de sus casas para verla. Ella los miraba misteriosa, y ellos sentían estremecerse de temor. Le confiscaron sus bienes, y como se hacía con las brujas y hechiceras, la iban a quemar a la hoguera. Dio inicio su proceso, y después de algunos meses presentaron las pruebas y testigos. Se declaró culpable y fue sentenciada. Publicada la sentencia, comenzaron los preparativos del acto de fe, que se iba a ejecutar no solo a la mulata, sino a los herejes, a los bigamos y luteranos también. Eran muchas personas a las cuales se pensaba quemar, por diferentes causas, entre ellas a quienes tuvieron el atrevimiento de robarse un Cristo de cobre y azotarlo hasta hacerlo sangrar. Un día antes de la ejecución, pasó algo extraordinario, que llenó de asombro a toda la población. ¿Cuál sería la sorpresa de que la gente, al enterarse que la mulata de Córdoba había desaparecido en la cárcel? Cuando el guardia le llevó su desayuno, la vio vestida con un traje color verde, adornado de flores, cubría su cuello con finos collares y olía a perfume fino. No cabía duda que era una mujer hermosa. La mulata recibió al carcelero con una sonrisa y le mostró un barco que ella había pintado en la pared. Qué sorprendida la perfección del trabajo. La mulata dobló su falda, dejando ver sus zapatos, adornados con tiritas de plata. Le hizo una reverencia y saltó a la nave. Desplegó sus velas, sopló un viento y se alejó la embarcación y se perdió de vista, y solo se dejaba ver a lo lejos la mano de la mulata haciendo un gracioso adiós, dejando en el calabozo un olor a rosas frescas. Los leones rugen, las ovejas balan, los elefantes barritan, las abejas zumban, los perros ladran y los cuervos cracitan. Sí, así se le dice al sonido que emiten esas aves, cracitar. Pues eso hacía noche a noche en un puentecillo aquel pajarraco negrísimo, cuervo magnífico, muy grande y de lustroso plumaje. Los vecinos del lugar
barrio de San Pedro y San Pablo, llamado así por el colegio del mismísimo nombre que ahí se encontraba en la época virreinal. Estaban fastidiados de aquel animalejo que a las 12 de la noche les interrumpía el sueño con sus gritos, y hasta con palabras, porque según muchos, aquel cuervo era nada menos que el mismísimo Lucifer. Durante el día se refugiaba en una casa abandonada cercana al puente, que apenas se mantenía en pie. Entre vigas caídas y tiliches ruinosos, pasaba las horas de luz diurna el pajarraco, y en cuanto la noche inundaba las calles, salía de su guarida para volar por las casas. Se posaba de vez en cuando en alguna ventana, cuyos dueños se asustaban y cerraban inmediatamente los postigos a piedra y lodo. Cuentan que a ese barrio llegó a vivir una familia conformada por 3 hijos, los cuales se llamaban Juan, Miguel y Santiago, y tenían entre 10 y 16 años de edad. Los muchachos, al oír al cuervo aquel, y luego de saber por los vecinos las consejas que se le atribuían, decidieron liberar al vecindario de aquella terrible molestia. Cada uno por su lado y de un plan. Juan, el mayor, fue el primero en poner en práctica su estrategia. Una noche, sin que sus padres se dieran cuenta, salió de la casa y luego al puente para aguardar embozado en su capa al ave. Esta llegó muy puntual, con las 12 campanadas que dividen al día. Se posó en la baranda del pequeño puente y con un eco repitió en sus graznidos los 12 golpes de tiempo. Juan, al oírlo, se impresionó, pero decidido, le lanzó con rapidez su capa para atraparlo. El animal solo dio un grito en corto vuelo y se posó de nuevo en el mismo lugar. Y con risa burlona dijo: Juan, al demonio no podrás atrapar. El muchacho, cuando escuchó esas palabras del pico del cuervo, sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo, y con un exagerado temor se fue corriendo, tan rápido que en menos de lo que canta un gallo, ya estaba jadeando detrás de la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, Miguel y Santiago sabían, por la cara con la que amaneció Juan, que su intento no había tenido éxito, y sonrieron socarronamente al verlo aún pálido por el susto de la noche anterior. Esa misma noche, antes de las 12, Miguel se preparaba para intentar la hazaña. Se decía a sí mismo: yo solo lo atraparé, seré el héroe del barrio, a librarnos de ese animal que tanto los atemoriza. Yo soy más valiente y listo que Juan. Todo eso pensaba mientras tenía una redecilla de hilo fuerte y ligera. Pues sí, Miguel sí era más valiente que su hermano mayor, tanto que cuando el cuervo le habló no corrió, ni siquiera se asustó, puesto que no era tan raro ni demoníaco que un cuervo hablara. Esos pájaros aprenden frases y las repiten, como lo hacen los loros y las guacamayas, aunque sí lo sorprendió que supiera su nombre. Miguel, si quieres atrapar al diablo, ven por él, ven por él. Repitió esas palabras la misteriosa ave y se alejó del puente volando directo a su guarida. En la oscuridad de la casa en ruinas se perdió el cuervo. Miguel, el valiente, sin arredarse, con decisión, fue hasta la tétrica morada. Entró ahí saltando por una ventana y pisando entre los escombros que le hacían perder el equilibrio, vio de pronto una visión fascinante.
En el patio central de la casa, bajo un rayo de luna, estaba parado el cuervo, proyectando una sombra siniestra sobre el piso. Avanzó el muchacho con paso felino y sin quitarle los ojos de encima a su presa. Cuando estuvo a una distancia que creyó adecuada, lanzó su redecilla. Pero en el impulso inicial se atoró en algo que Miguel no podía ver por la oscuridad. Jaló con fuerza para liberarla y entonces con gran estrépito se le vinieron encima un montón de palos viejos, que esquivó debido a sus buenos reflejos. De lo contrario, lo hubieran hecho papilla o cuando menos le hubiera roto algunos huesos. Por el estrepitoso ruido, el cuervo alzó al vuelo y Miguel, chasqueado, regresó a su casa con disgusto, raspones, rasguños y la ropa llena de polvo. Al día siguiente le tocó a Juan mirar con una sonrisa burlona a su hermano el valiente y hasta le preguntó con sorna: ¿Peleaste anoche con el gato, hermanito? Santiago, el más pequeño de los hermanos, no comentó nada. Sabía que ahora sería su turno de intentar la hazaña. Sus hermanos mayores nunca lo creían capaz de hacer algo bien. Siempre decían: Tú no hagas esto, estás muy chico. Esa noche el chiquillo salió de la casa con miedo, pues solo un tonto no podía tenerlo. Caminar por la calle oscura a medianoche a enfrentar a un animalejo que decían que era el diablo no era para menos. Muy envuelto en su capa oscura, llegó al puente y aguardó agazapado. En unos instantes, que a Santiago se le hicieron horas, llegó con terso vuelo el cuervo. Las 12 campanadas sonaron, acompañados de los ríspidos gritos del avechucho maldito. A cada graznido, Santiago se estremecía y los dientes le chocaban entre sí. Él pensaba que de frío, pero era por el miedo. Por su mente cruzó la idea tentadora de irse corriendo, de meterse en su cama o debajo de ella y taparse bien los oídos, para no escuchar aquel crepitar espeluznante. Cuando el cuerpo terminó su desagradable concierto operístico, Santiago avanzó 2 o 3 pasos en dirección al animal. Al descubrir la presencia del niño, lo miró ladeando su pequeña cabeza y su gran pico con movimientos cortos, y también dio unos pasos sobre el barandal pedroso. Santiago se quedó parado, como hipnotizado por la mirada del ave, y ésta hizo lo mismo, como si fuera una estatua adornando el puentecillo. Pasaron así una veintena de segundos y ninguno de los contrincantes hizo algo, o eso parecía, porque Santiago debajo de su capa había abierto un recipiente que traía. El muchacho avanzó otros 2 pasos con gran suavidad y sin dejar de mirar al cuervo. Cuando éste se decidió a volar, Santiago rapidísimamente le lanzó el contenido del recipiente que ocultaba, diciendo: Si eres el demonio, vete a los infiernos y no vuelvas más. Un chubasco de agua bendita que Santiago había tomado esa tarde de la pila de una iglesia empapó al cuervo, que gritando escandalosamente voló, huyendo a su conocido refugio, dejando atrás de sí una estela de bruma y chispas rojizas. La pobre criatura también huyó empapada, pero en sudor, por el trance que había sufrido. Apenas había entrado a su casa cuando se escuchó en todo el vecindario un grandísimo ruido. Todo el mundo despertó. Señoras en camisón se asomaron, persinándose por las ventanas. Otras sin él también se asomaron, pero se ocultaron de inmediato al notar su impúdica apariencia. Y algunos señores ni siquiera se levantaron de sus mullidas camas y mandaron a sus criados a enterarse a la calle de lo que había sucedido. La casa maldita, guarida del cuervo, se había desplomado por completo. Una nube de polvo flotaba, espesa sobre la ruina espantosa, y como si descansara de una condena, la calle entera junto con su puente
pareció exhalar un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, Juan y Miguel, con sonrisas de complicidad, dieron palmaditas en la espalda a su hermano menor. Se sentían orgullosos y admirados de él, pues había logrado lo que ellos intentaron sin éxito. Desde entonces ya no le hicieron burlas y le consultaban para hacer cosas, pues se habían convencido de que su fuerza y valentía con la inteligencia de Santiago mejores resultados les daría. Y también desde entonces aquel cuervo infernal ya no volvió a despertar con espanto a nadie, y de su presencia solo quedó el recuerdo que hizo que la calle se llamara el Puente del Cuervo. Si te ha gustado el video, compártelo y suscríbete, o yo iré a verte durante todo octubre. Jamás comeré y jamás dormiré. Me apoderaré muy pronto de ti. Tendré en mi poder tu alma, y conmigo te arrastraré hasta el infierno, y jamás te librarás de mí. Ha 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 ha.